Ahí estamos. Bueno, Bueno, voy a presentar a una paciente, una mujer de 43 años de edad, sin antecedentes patológicos, que acude a la consulta por una disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo, intermitente, de más de un mes de evolución. Fue evaluada por el oftalmólogo, el que diagnosticó un edema de papila bilateral. Se realiza una tomografía de cráneo simple, donde se visualiza solamente una ligera dilatación del sistema ventricular supratentorial, sin otras alteraciones parenquimatosas, y ante estos hallazgos, el médico de cabecera le pide una resonancia de cerebro y órbitas, de las cuales voy a pasar un video en una secuencia T2, para ver qué podemos encontrar. Vuelvo a pasarlo. ¿A alguien le llama la atención algo? ¿Quieren que frene en algún lugar? ¿tenés alguna otra imagen? Tengo. Voy a pasar las imágenes más significativas de estos cortes. Cortes coronales y axiales. En T2. ¿Hay algo que nos pueda llamar la atención acá? Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Qué tal? Santiago Barchesi te habla, del Hospital ¿Cómo Madariaga. está? ¿Cómo está? Ahora sí se ve un poquito mejor por ahí con el video, pasaba muy rápido, pero me Ujú. parece, o por lo menos lo que me llama la atención puede ser a nivel del nervio óptico del lado Pues, izquierdo. ujú. En los cortes ¿Qué? coronales se ve que está un poquito engrosado y aumentada la intensidad de la señal, y en esos dos cortes axiales se ve un poco de tortuosidad en el mismo, me parece. Sí, perfecto. Fíjate si Cuando podés me hablas pasar de... Ajá. Te algún voy a, corte más. después que dijiste de los nervios ópticos, te amplío la imagen. Te amplío la imagen de los axiales también. Está muy bien, Ahí doctor, lo que están. estaba diciendo. Si puede repetir, por favor. Sí, decía que me parece que a nivel del nervio óptico, del lado Ujú, izquierdo, en los cortes coronales en STIR, se ve un aumento de la intensidad de señal, está un poco ujú, engrosado respecto al contralateral, y en los cortes axiales se ve bastante claro ahora que me puso el zoom de que hay ujú. una tortuosidad en el mismo, ¿no es cierto? Sí, Comparado con el Correcto. otro. perfecto. Paso algunos otros cortes Algo más. más Ah, de, decime. a ver un segundo. Ahí Del, creo que podríamos decir algo más. El doctor dijo de la intensidad de señal. Yo no estoy tan seguro que el nervio tenga cambio de intensidad de señal, pero sí se puede remarcar la vaina, es decir, el espacio, el líquido cefalorraquídeo, mostrarlo. el espacio, ajá, El subaracnoideo espacio perióptico. subaracnoideo impresiona estar un poquito aumentado. Sí, Y acá hay podemos otra verlo cosa más también. en el globo. Acuérdense que la paciente tiene edema de papila y que no está viendo bien del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿Algún Santiago, hallazgo más? la forma del globo ocular, doctor Santiago, ¿te llama algo la atención? Y está un poquitito más aumentado de tamaño, puede ser, pero la verdad que no le veo Está grandes bien. cambios respecto al otro. Está un poquito El- más el- grande quizás. yo te voy a dar una ayuda porque son sutiles los cambios. Ujú. El polo posterior está un poquito aplanado de los dos lados. ¿Se pueden ver? Mostralo ahí, Acá. Verónica, con Hay el un pulso. aplanamiento posterior de los globos oculares bilaterales. O sea, ¿Lo ven ahí? básicamente lo que tenemos entonces es que al estar distendida la vaina del nervio óptico,
intuimos que hay un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Y eso produce un aplanamiento de la esclera. Y bueno, clínicamente se manifiesta por el edema de papila, ¿no? ¿Tenemos alguna otra imagen? Paso. Ahí. Paso un T1 con contraste. Vamos a observar parénquima cerebral, ventrículos. Hago una imagen más de cerca. ¿Alguien nota algo en este corte? La silla turca está vacía. Correcto. Sí, es otro signo, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Qué significa que la silla turca esté vacía, doctora? O sea... ¿Y puede tener alguna alteración hormonal el paciente? Bueno, aparentemente no lo sabemos, pero digamos que la silla turca vacía es una terminología que se usa de la época de la tomografía computada, en que no se veía el parénquima hipofisario y entonces, entre comillas, se decía silla turca vacía. Todos sabemos que el parénquima hipofisario está como adelgazado y aplanado, que se puede ver esa línea hiperintensa que tapiza el piso de la silla turca. Cuando empezamos a hacer resonancia vimos que el parénquima estaba ahí como una cinta delgada, inclusive con su hiperintensidad de la neurohipófisis conservada, ¿sí? Entonces, lo que se vio es que en realidad eso corresponde a que el diafragma celar, que es una membrana de dura madre, desciende, ¿sí? Y desciende por algún motivo. A veces son motivos desconocidos, ¿no? Y otras veces porque aumenta la presión dentro del líquido cefalorraquídeo. O sea que cuando decimos silla turca vacía no quiere decir que no tenga hipófisis. Tiene la hipófisis, pero como una delgada lámina que tapiza la silla turca. Bueno, ¿qué otro hallazgo, doctora? Verónica. Sí, paso. Paso más imágenes. Se le hizo la secuencia de angioresonancia. No se vieron nada en las secuencias arteriales, no se vio nada significativo, pero tenemos unas imágenes de reconstrucción MIT de la secuencia venosa. ¿De quién es el micrófono? ¿Alguien ve algo? ¿Le llama la atención algo en la secuencia venosa? Hola, buenas tardes. Luqui Osvaldo habla. ¿Puede ser que estén un poco ensanchados los senos transversos? Estamos Mostralo encaminados por los senos transversos, pero... Mostrá con el cursor el seno transverso del lado derecho. Derecho. Ajá. Ahí, en la primera y en la tercera se ve bien. Ah, ahí está. Como una simetría. Sí, una inasimetría. Claro, el lado izquierdo está más ensanchado, el lado derecho, El ¿no? lado izquierdo parece bastante normal y el derecho está estrechado. Sí. ¿Sí? Hay una diferencia. Tuvimos que poner esta secuencia porque no teníamos la angiovenosa que serviría para ver mejor esto, ¿no? Pero ahí se puede observar que el seno longitudinal superior está bien, llega bien hasta lo que sería la prensa de erófilo, y ahí sale un seno para el lado izquierdo de calibre bastante normal, y del otro lado estrechado. ¿Sí? Bueno, avancemos un poquito. Bueno, una vez que tuvimos todas estas imágenes, vamos a ir sacando los hallazgos imagenológicos que vimos, como para juntarlos todos y poder tratar de llegar a algunos diagnósticos diferenciales. Entonces, uno de los hallazgos era el descenso del diafragma celar, la imagen de la silla turca vacía, la distensión del espacio subaracnoideo perióptico, el aplanamiento posterior de la esclera del globo, el aumento de la tortuosidad del nervio óptico y el seno transverso estrecho. Ante todos esos hallazgos, nos planteamos una serie de diagnósticos diferenciales, en los cuales
el primero es una hidrocefalea obstructiva, que habíamos visto en el video, en esa secuencia primero que se pasó, que a nivel del parénquima no había ningún tipo de masa, ni algo que me esté obstruyendo, entonces fue lo primero que se descarta. Igual que el segundo diagnóstico, masas intracraneales que me hagan un aumento de la presión intracraneal, está descartado. Nos queda una trombosis de los senos venosos. Habíamos visto que si bien están, el seno venoso derecho tiene una disminución de su calibre, pero está. También se descartó. Las fístulas durales arteriovenosas, yo había dicho que en las secuencias con contraste, en las secuencias arteriales, no había ningún diagnóstico, no había ninguna imagen, ningún realce patológico. Entonces, por lo que también se descartó. Entonces, nos quedamos con la hipertensión intracraneal idiopática, que es nuestro caso. Para repasar un poco de lo que es esta patología, es la hipertensión endocraniana benigna, también es idiopática o pseudotumor cerebri, es una etiología, una patología de etiología desconocida. Más bien se le hace el diagnóstico como hicimos nosotros, por descarte. Lo primero que se descarta es la causa tumoral del aumento de la presión intracraneana. Una vez que descartamos eso, también se hacen las secuencias venosas para ver si no hay una trombosis del seno venoso, los descartamos también, o las tóxicas. Dentro de los signos y síntomas de esta enfermedad, más que nada son las cefaleas pulsátiles, la pérdida de la visión, que puede ser transitoria o unilateral, los acúfenos pulsátiles, fotopsias, el dolor retrovulvar, las diplopías por las parálisis del sexto par, la pérdida de la visión permanente y el papiledema unio bilateral que tenía nuestro paciente. Los factores de riesgo, más que nada, se dan en pacientes femeninos, jóvenes, en edad fértil, aproximadamente 30 a 45 años, y algunas de las causas que pueden estar relacionadas. Buenas tardes. Son las medicamentosas, como las hormonas de crecimiento, tetraciclinas, hormonas tiroides, o las enfermedades sistémicas, la obesidad es una de las patologías que está en más íntima relación con esto, pues se vio en unos estudios que las pacientes con obesidad o que tenían un aumento de peso en este último tiempo eran las que presentaban la patología. También las enfermedades de Addison, el hipoparatiroidismo, las anemias y la hipovitaminosis A. La patogenia, si bien dijimos que no hay nada, no hay nada cierto, hay varias hipótesis, de las cuales la elevación de la presión venosa intracraneal, debido a la estenosis de los senos venosos, si bien esto está en discusión, porque no sabemos si esta estenosis de los senos venosos es la causa o la consecuencia de la misma, hay un aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo y aumento de la resistencia a su absorción. Otra es la teoría, es el incremento de la presión venosa abdominal e intracraneal en la obesidad, la alteración de los metabolismos de retención de agua y sodio, que se ve mucho en los pacientes con nefropatías, y las anomalías de la vitamina A. El diagnóstico se hace por los criterios modificados de Dandy-Smith, tenemos que ver los signos y síntomas, aumento de la presión intracraneal, la ausencia de foco neurológico, excepto del sexto par, la neuroimagen tiene que ser normal, ¿sí? Sí puede tener algunos ventrículos pequeños, y la presión del líquido cefalorraquídeo, una presión de apertura más de 200 milímetros de agua. La resonancia magnética es nuestro diagnóstico definitivo, el estudio se hace, las secuencias de órbita tienen que ser con supresión grasa y contraste endovenoso, y tiene que tener también una secuencia de angioresonancia venosa para ver la morfología de los senos venosos, las dominancias, y si hay comprensiones, y más que nada descartar trombosis. La tomografía nos puede ayudar bastante, nos puede guiar a nuestro diagnóstico, que vamos a ver el signo de la silla turca vacía, vamos a ver la tubertosidad de los nervios ópticos y los ventrículos también de pequeño tamaño. La ecografía también nos puede ayudar y nos puede apoyar bastante en el diagnóstico, donde vamos a ver, ante el diagnóstico de papiledema, vamos a ver una protrusión intraocular de la cabeza del nervio óptico, como se puede ver en esta primera imagen, que está la protrusión intraocular del nervio óptico, y
en esta otra imagen vamos a ver la distensión subaracnoidea del el perióptico. Vemos el nervio óptico acá y esta distensión subaracnoidea. Bueno, el tratamiento básicamente son farmacológicos entre corticoides y diuréticos, una punción lumbar seriada para ir disminuyendo la presión intracraneal, y las cirugías, más que nada se las hace para disminuir las alteraciones visuales, como la fenestración del nervio, de la vaina del nervio óptico. También hay derivaciones ventriculoperitoneales o lumboperitoneales, y un stent venoso. Bueno, y eso es. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar espacio entonces para la presentación del siguiente caso. Hola, buenas tardes, soy la doctora Flores. El caso lo va a presentar el doctor Gonzalo Araujo, que es residente de tercero, ya prácticamente cuarto año, ¿no? Bueno, muy bien. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, como dijo la doctora Flores, soy el doctor Gonzalo Araujo. Bueno, vamos a presentar nuestro paciente. Bien. Nuestro paciente es un paciente masculino de 42 años de edad que no tiene antecedentes patológicos de relevancia. Comienza hace aproximado un mes de evolución con una disnea clase funcional tipo 2, tos, expectoración blanquecina, fiebre que no es constatada, astenia, cefalea y pérdida de peso que él refiere de aproximadamente 7 kilogramos. El paciente consulta en reiteradas oportunidades a la guardia de emergencia, por lo que es tratado de forma empírica con antibióticos y fármacos antivirales, con una mejoría parcial de sus síntomas, ¿cierto? Refiere en todas las oportunidades en las que fue atendido que su pareja tiene antecedentes de tuberculosis, por lo que se le solicita en 2 oportunidades, una por el servicio de infectología, el Sputum, ¿no es cierto?, sin desarrollo, y consulta nuevamente por presentar una convulsión tónico-clónica generalizada que se autolimita, siendo dado de alto en esa oportunidad, pero 24 horas después presenta un nuevo episodio de convulsiones, por lo que se solicita la internación y, ¿no es cierto?, los estudios por imágenes correspondientes. Al paciente entonces se le solicita una TC de cerebro y de tórax sin contraste al ingreso. A ver si alguien puede decir más o menos qué ve en la tomografía, en los cortes de tórax. Si bien sé que es de neuro, pero bueno, la idea es relacionar un poco las cosas. ¿Alguna de las chicas del San Luca quiere participar? Belén, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenas tardes. Bueno, vemos cortes axiales a nivel pulmonal en lo que es la región de los lóbulos superiores. Vemos un compromiso del parénquima y el espacio alveolar. A nivel apical del lóbulo superior derecho impresiona ver más como una consolidación, y si vamos en los cortes más inferiores ya vemos que es un compromiso más difuso, de una afectación alveolar parcial. Impresiona ser en árbol arborescente el patrón, y bueno, bastante difuso, bilateral. Bien. Lo importante, ¿no es cierto?, muy bien doctora, es que el paciente tiene un compromiso bilateral de los pulmones, parecería tener un patrón de tipo árbol en brote, y presenta sí opacidades más bien nodulares. Esta quizás es la más grande, pero si bien del lado contralateral existen otras un poquito más chicas. Bien, continuemos con el cerebro. Se realiza una tomografía de cerebro en la que se evidencia esta imagen. Yo puse solamente esos 3 cortes como para que lo puedan describir y bueno, y puedan caracterizar un poco la lesión.
A ver, Silvana. ¿Escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Ah, Sí. bueno, bueno, tenemos un corte axial a nivel del parénquima cerebral. Se puede ver una lesión en el parénquima, en el lóbulo parietal izquierdo. Podemos ver como una lesión hipodensa, perdón, que tiene como un contorno bastante sutil, un poco más hiperdenso y todo edema perilesional. Es como una lesión más subcortical, parecería. Bien, sí, bien, en la región córtico-subcortical frontal izquierda sería, en Perdón, este caso, frontal, sí, se frontal izquierda. ve una lesión, sí, hipodensa, que parecería de márgenes bien definidos, densos, con extenso edema perilesional circundante, ¿no es cierto? No podemos quedarnos con esto, tenemos que hacer una resonancia sí o sí, que se le solicita. ¿Por qué una resonancia? ¿Por qué resonancia? Bien. ¿Alguien puede ver y decir qué es lo que observa en la resonancia? Verónica. T1, T2, flare, difusión, mapa de C y T1 con contraste. No les puse los cartelitos, pero... Sí, se vuelve a ver en la región parietal frontal, esa misma lesión, ¿no? Intensa en T1, que se vuelve hiperintensa en T2, sí que tiene como un halo hipointenso, ¿no? Sí. Y un extenso edema perilesional también se lo puede ver en FLAIR. Y me dijiste, esta es con contraste, la de abajo. La izquierda, la de abajo, la izquierda. Sí, tiene un realce, ¿no? Esa lesión redonda de bordes definidos, tiene un realce periférico, intenso realce periférico. Que ese bordecito en difusión, no, ¿cómo se llama? Caída de la señal. Claro, eso, una restricción y caía en el mapa de ADC. Bien, lo importante es que en este caso la lesión en T1, ¿no es cierto?, es más bien hipointensa, perdón. En T2 es hiperintensa, igual, y en FLAIR es como que es hipointensa. Y lo importante es que ante la administración de contraste se realza en anillo, ¿no es cierto? Por supuesto está bien el edema perilesional, que ya se podía ver en la tomografía. Y con respecto a la difusión, presenta un pequeño área de restricción molecular acuosa, pero que no es muy significativa en este caso. Bueno, ¿alguien puede decir, con estos datos que tenemos hasta acá del paciente, algún diagnóstico diferencial? ¿Piensan en algo? Y más por los antecedentes que tiene el paciente, más antecedentes eso que tiene su pareja, creo que era, tenía antecedentes de tuberculosis, y bueno, su foco respiratorio, y un cerebro parece ser un absceso, podría ser un absceso tuberculoso. Vamos a plantear los distintos diagnósticos diferenciales de lesión que realza en anillo en el cerebro. ¿Sí? Bien. Una dijeron absceso, me parece perfecto. A ver, Silvana, ¿qué otra más? Y realza en anillo puede también tener un linfoma, también... Más frecuente, oncológico más metástasis frecuente. también puede ser una metástasis, sí. ¿Qué más? Causa infecciosa, ya dijimos, causa infecciosa de cualquier etiología, ¿no? Sí, sí. El esclerosis cisticerco puede dar eso también. Bien. ¿Qué más? Fuera de lo infeccioso puede ser también esclerosis múltiple. Bien. Bueno. Sí, podría ser. No es el tipo de realce, pero puede ser, porque son lesiones que realzan, sí, correcto. Bien. Voy a continuar un poquito con el caso. El paciente, vamos a hacernos la idea que el paciente quedó mucho tiempo internado, porque los diagnósticos diferenciales que se plantearon en ese momento fueron más o menos los mismos que estamos tirando acá. El paciente estaba entre una causa oncológica versus una causa infecciosa.
El paciente está, al examen físico está bien, es vigil, lúcido, orientado en tiempo-espacio, sin foco motor o meningio, serologías negativas. Se realiza en el transcurso en que estuvo internado 3 fibrobroncoscopías, lavado bronquial alveolar, biopsia transbronquial, todos con resultados negativos para bacteriología, tisiología, micología, anatomía patológica. El líquido cefalorraquídeo no arrojó ningún resultado positivo. Por lo tanto, el paciente empieza con tratamiento empírico y en ese momento se le solicita una espectroscopía y una perfusión de la lesión frontal izquierda. Bien, ¿qué sucede? ¿Hay alguien que me puede decir qué pasó con la lesión después en la segunda resonancia que se hace en nuestro servicio? Ya, está igual. Parece, Gonzalo, que tiene ahora restricción central. Exactamente. Ahora en la difusión hay una restricción completa del contenido y una caída de la señal en el mapa DC, a diferencia de que antes la lesión solo restringía un poquito periféricamente. Con respecto a lo que es la perfusión, presenta un ligero aumento del volumen sanguíneo cerebral periférico, pero no es tan significativo, pero es algo que es importante a la hora de hacer diagnósticos diferenciales con respecto a lesiones que son neoplásicas, ¿no es cierto?, en las que aumentaría mucho el volumen en perfusión, sobre todo en lo que es la región cortical. Bien, se hace una espectroscopía en la que se ve un aumento de lípidos y aminoácidos que sugeriría que es un absceso, y se ven otras nuevas lesiones, fíjense cómo brillan en la difusión y con caída de señal del mapa DC. Es decir, ahora tenemos nuevas lesiones en el hemisferio contralateral y tenemos una restricción completa con una espectroscopía que nos tira un probable diagnóstico de absceso. ¿Quién está gritando? Bruno, baja ya. Baja ya. Bruno, baja. Uy. Ya baja. ¿Será que pueden apagar, por favor? No, vos bajás. Bien. Continuando, entonces, vamos a hacer un poco los diagnósticos diferenciales lo más rápido posible de lo que son las lesiones cerebrales con realce en anillo, como estaba diciendo el doctor, ¿bien? Es un poco la idea del Ateneo, ¿no es cierto? Bien, las metástasis cerebrales son los tumores más frecuentes, creo que es algo que deberíamos pensar sí o sí. El cáncer de pulmón es el primario que más metastatiza en el cerebro, seguido por el cáncer de mama, el colorectal y el melanoma. Pueden ser lesiones solitarias o múltiples, en un 50% son solitarias, y en un 80-85% son de localización supratentorial, de forma típica entre la unión de la sustancia gris y la sustancia blanca, que muchas veces, por más pequeñas que sean, ese es el dato por el cual son tan sintomáticas. La presentación siempre va a depender del tumor primario, pueden ser homogéneas o heterogéneas, y suelen ser lesiones iso-hipointensas en secuencias potenciadas en T1 e hiperintensas en T2, con extenso edema vasogénico. La captación puede ser sólida o en anillo. Bueno, en este caso tenemos que hacer, ponemos imágenes en anillo porque la idea es hacer diferencial con eso. Y la mayoría no muestra signos de restricción en difusión, con excepción de neoplasias que son hipercelulares, como ser metástasis de linfoma o meduloblastoma. Y en la secuencia de perfusión, como les dije, son lesiones altamente vascularizadas, aunque no infiltrativas. El glioblastoma multiforme es otra neoplasia, que es la neoplasia primaria intracraneal más frecuente, es muy agresiva, tiene una supervivencia media de 15 meses, debido a su capacidad infiltrativa, y es caracterizada por necrosis, hemorragia y neovascularización, datos importantes. Predomina el sexo masculino en un 45-70%, y bueno, la localización más común es la sustancia blanca supratentorial. Bien, se presentan como masas complejas, multiloculares, con paredes irregulares y a veces polos sólidos, y generalmente son lesiones únicas. Si vemos 3 o más lesiones, probablemente no lo sea. Son hiperintensos en secuencias ponderadas entre 2 con moderado edema vasogénico, y tras la administración de contraste, el realce, si bien es en anillo, pero es más grueso, y sobre todo, a veces restringe más sobre todo lo que es la porción sólida. Y el centro necrótico, que generalmente poseen, no restringe en difusión, cosa que por ahí hace más improbable a nuestro paciente, ¿no es cierto? Bueno, la elevada vascularización periférica en secuencias perfusión eran también los que nos da una señal de que probablemente no sea neoplásico nuestro paciente, y es un método que nos sirve un poco para diferenciar el glioblastoma de una metástasis cerebral, porque
generalmente en perfusión tienen mayor neovascularización, por lo tanto, no tanto así como las metástasis. El linfoma prácticamente no tiene neovascularización, por lo tanto la difusión no va a ser tan significativa. Bien, otro diagnóstico diferencial es el absceso cerebral piógeno, es una infección piógeno focal que puede ocurrir por diseminación hematógena de un foco primario extracraneal, ¿no es cierto? Suele presentarse en adultos jóvenes y la localización es supratentorial, generalmente en región córtico-subcortical, frontal y parietal, en territorio de la arteria cerebral media. Pueden ser uni o multiloculados y generalmente son múltiples. Bien, cada absceso tiene unas 4 fases de formación: la cerebritis temprana y tardía y la formación cápsula temprana y tardía. En la fase de cerebritis es hipointenso en secuencias T1 e hiperintensas en T2. Y tiene un realce anular o un anillo en la cerebritis tardía. En cambio, en la fase de formación de cápsula, al estar más organizado, es hiperintensa con un halo hipointenso en T2 con realce periférico irregular. La zona central es muy restrictiva, muy parecida a nuestro caso, con caída de señal en el mapa de C debido al contenido proteico, la alta viscosidad y la celularidad de los abscesos. Bien. Un diagnóstico que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque estamos en zona endémica, es la diseminación hematógena de la tuberculosis, que generalmente tiene foco pulmonar. Puede presentarse de varias formas. Generalmente como una meningitis aguda o subaguda, puede presentarse como un granuloma tuberculoso o tuberculoma, y mucho más raro el absceso tuberculoso. Son lesiones homogéneas o heterogéneas, y en T2 FLAIR, el tuberculoma suele ser iso-hipointenso, aunque puede ser hiperintenso si existen áreas de liquefacción. En cambio, el absceso siempre es hiperintenso en T2. El edema vasogénico alrededor también es, bueno, prácticamente casi todas las lesiones, son muy pocas las que no poseen edema. El realce puede ser sólido en anillo, y el tuberculoma es una lesión no restrictiva, solamente si asocia liquefacción. En cambio, el absceso es una lesión restrictiva. Con respecto a lo que es el tuberculoma, este es un caso de tuberculoma. Fíjense cómo es hipo en T1 e hipo en T2, iso en T2. Y que la restricción, no hay restricción central, sino más bien periférica, y un realce en anillo. En cambio, el absceso tuberculoso es hiper en T2 y FLAIR, hiperintenso, y con restricción central, que no encontré imagen de este paciente justamente que tenga una difusión, pero generalmente tiene un realce del contenido, ¿no es cierto? Hacer el diagnóstico diferencial de tuberculoma absceso por ahí es complicado, sobre todo el absceso es más infrecuente. Bien, rapidito seguimos con lo que es el toxoplasma y el linfoma cerebral primario. Ambas están asociadas a inmunodeficiencia. El linfoma en inmunocompetente suele aparecer entre los 60 y 70 años, en cambio en inmunocomprometidos a los 35 y 40 años puede aparecer. En el toxoplasma generalmente las lesiones son múltiples, de localización córtico-subcortical o en núcleos de la base, con realce en anillo fino y nódulo excéntrico, y no restringen en difusión. Este es un caso de toxoplasmosis, ¿cierto? En el linfoma, como se puede ver acá, son lesiones de mayor tamaño, típicamente periventriculares, y suelen ser únicas. Bien, en inmunocomprometidos, el linfoma se puede presentar necrosis y hemorragia, lo que ocasiona que la cavidad necrótica central y una pared con realce en anillo grueso e irregular. Y este dato, que me pareció importante, que las lesiones múltiples con realce en anillo en paciente con HIV con menos de 200 CD4 y foco neurológico, es indicación de tratamiento antibiótico empírico, y reevaluación en 2 o 3 semanas para confirmar la reducción y el número de tamaño de lesiones. Caso contrario, se debe biopsiar para descartar linfoma. En caso de que no sea linfoma, pensar en micosis, pensar en tuberculosis. Bien. Como se dijo también entre los diagnósticos diferenciales, también hay que pensar en las lesiones desmielinizantes, sobre todo en pacientes jóvenes menores de 40 años. El 85% son lesiones inflamatorias múltiples, autolimitadas, que causan desmielinización, gliosis y daño axonal. Y la esclerosis múltiple, como dijeron también previamente, afecta a la sustancia blanca periventricular, la cápsula interna, el cuerpo calloso, el tronco encefálico y la médula espinal. Bien, pueden ser múltiples de solitarias, y en secuencias T2 y FLAIR son hiperintensas, como se ve acá,
y no asocian edema. Esta es una de las pocas que no asocian edema. Y cuando son placas activas, captan contraste en forma de anillo incompleto o en herradura hacia la sustancia gris, es decir, hacia la corteza. Ese es un dato que es prácticamente patognomónico de una placa activa de esclerosis múltiple, el realce en herradura, ¿sí? Y bien, son lesiones no restrictivas en difusión, ni tampoco muestran vascularización en secuencias perfusión. Bien. Este es un caso nuestro del hospital de acá, de neuroparacoxidoidomicosis, que yo ya he presentado en los congresos. Tenemos una casuística de 44 pacientes con paracoxidoidomicosis, 11 de los cuales tienen afectación neurológica, lo cual coincide un poco con lo que está publicado, ¿no es cierto? Simplemente lo pongo como para tenerlo en cuenta, sobre todo porque estamos en zona endémica, cuando vemos lesiones. Estas son lesiones bastante grandes, pero fíjense que en el tronco se ve otra lesión pequeña que presenta una marcada restricción con caída de la señal en el mapa de C, ¿no es cierto? Es un diagnóstico a tener en cuenta. Bien, por supuesto, como dijo el doctor, hay otros diagnósticos, la neurocisticercosis y demás. No me quería extender demasiado, así que un poco era repasar un poco las lesiones con realce en anillo y vamos a cuál es el diagnóstico de nuestro paciente en sí. Bien. El paciente siguió sin diagnóstico por mucho tiempo hasta que se realizó una biopsia de la lesión que tiene en el ápice pulmonar derecho, guiada por tomografía, la cual arrojó tuberculosis. ¿Sí? Bien. El paciente posteriormente no consigue mejoría clínica ni radiológica con el tratamiento instaurado, intercurriendo con síndrome meningio y bradisiquia, por lo que se solicita actualización de estudios por imagen. Bien. Esta es la tomografía que se realiza al paciente una vez que se descompensa. Fíjense cómo hay áreas de isquemia, sobre todo predominantes en el hemisferio cerebral derecho. Persisten y aumentan las lesiones. Fíjense estas lesiones en FLAIR, ligeramente hiperintensas en FLAIR. Bien. Fíjense cómo en secuencia de difusión se notan las áreas de isquemia córtico-subcortical. Eran bilaterales, pero con marcado predominio del hemisferio derecho. Un pequeño foco isquémico en lo que es el tronco cerebral, en la región hemipontina izquierda. Y presenta áreas de realce leptomeningio, fíjense en las que son las cisternas de la base. ¿Sí? Bien. El paciente posteriormente se hace una angio-RM, esto ya es un poco anecdótico, en la que se ve un marcado disminución del calibre en el sector M1 de la arteria cerebral media derecha, coincidente un poco con lo que es esas áreas de isquemia. Y bien, algunas conclusiones. Bien. El paciente nuestro lamentablemente falleció, nosotros no pudimos confirmar el diagnóstico. Sin embargo, me pareció interesante presentarlo acá, sobre todo porque siguió el curso en sí, la historia natural de la tuberculosis cerebral, porque fíjense cómo se fue complicando. El paciente arrancó con una lesión única en el cerebro, la cual no fue tratada aproximadamente un mes y medio internado, y el paciente no logró la mejoría clínica. Y que lo llevó a fallecer, ¿no es cierto? Fíjense que la complicación más frecuente de la meningitis tuberculosa es la hidrocefalia, que generalmente se dan en pacientes pediátricos, pero la segunda en frecuencia son los infartos en el parénquima cerebral, que es una complicación frecuente y son secundarias a una panarteritis vascular que comprime y ocluye las paredes de los pequeños vasos perforantes de las cisternas de la base. Se localizan en el territorio de la arteria cerebral media y con predominio de la cápsula interna y ganglios de la base. Prácticamente todo coincide con lo que le sucedió a nuestro paciente. Y hay que tener en cuenta que el diagnóstico de tuberculosis suele ser muchas veces difícil debido a la baja sensibilidad de los cultivos, inclusive la PCR de líquido cefalorraquídeo,
por lo que ante la sospecha clínica radiológica se puede hacer un tratamiento empírico, ¿cierto? Y bien, y la presencia de lesiones focales parenquimatosas con realce nodular en el anillo asociadas a engrosamiento y realce de la meninge basal generalmente orienta al diagnóstico de tuberculosis, que lamentablemente en nuestro paciente llegó bastante tarde, digamos, justo cuando el paciente empieza con el síndrome meningio, se descompensó y falleció, ¿no es cierto? Pero creo que la idea de presentar el paciente era un poco pensar muchas veces en este tipo de patologías, por más que, como dice ahí, el diagnóstico muchas veces es difícil por la baja sensibilidad de los cultivos, digamos. Entonces, al estar en zona endémica, así como le mostré un poco lo que eran las micosis cerebrales, la idea era un poco pensar también en ese diagnóstico diferencial, que lamentablemente nos llevó a que perder este paciente, ¿no es cierto? Que podría haber tenido una mejoría mucho más marcada si se trataba empíricamente previamente. Ese es todo.